Mi última pregunta sería esta. ¿Hasta dónde llega su apoyo a Cavallo? ¿Hasta dónde? De total confianza porque está jugándose enteramente por el país. Él habla permanentemente conmigo. Yo sigo directamente la acción. Estoy al frente del programa. Pone mucha pasión. Y porque esta situación es tremenda. Acá quisiéramos festejar una buena noticia por día. Y en cambio tenemos que estar corrigiendo la crisis cada día. A pesar de los resultados electorales, De la Rúa ratificó a Cavallo y emprendió a todo motor el diseño de dos proyectos que por suerte no los pudo concretar. Por un lado, la dolarización de la economía, es decir, que la moneda oficial de Argentina deje de ser el peso y pase a ser el dólar. Ya venían trabajando en esto un grupete de economistas liberales muy cercanos a Menem y a De la Rúa. Y miren quiénes formaban parte de ese grupo. Fernando de Santibáñez, ¿se acuerdan? El ex jefe de la CIDE y amigo personal del presidente de la Rúa y vinculado a los sobornos del Senado. Roque Fernández, el último ministro de Economía de Menem. Y Pedro Pou, el ex presidente del Banco Central. En los borradores del proyecto figuraba un cambio de moneda paulatino en el marco de un acuerdo bilateral con los Estados Unidos, una ley autorizando al Estado a cobrar impuestos y a pagar salarios en pesos y dólares, y la igualación de las condiciones para los depósitos en ambas monedas. Incluso de Santibáñez tuvo varios encuentros en Washington con Ann Kruger, la número 2 del FMI, que estuvo encantadísima con el proyecto, por supuesto, pero advirtiendo que una jugada así tenía que contar con un amplio consenso político y social. El otro proyecto en el que estaba interesado De la Rúa era una ley para unificar a todas las fuerzas de seguridad, crear una especie de super consejo de seguridad, defensa e inteligencia. La idea era que las Fuerzas Armadas vuelvan a participar del diseño y de la implementación de las políticas de seguridad. En otras palabras, devolverles el protagonismo y el poder que habían tenido durante casi todo el siglo XX. El jefe del ejército, el general Ricardo Brinsoni, empezó a levantar el perfil y aparecer cada vez más en público, haciendo declaraciones como la siguiente: somos parte del poder del Estado y así nos sentimos. No queremos ser meros espectadores ante los problemas que afligen al país. Por eso intentamos ser protagonistas. De golpe, De la Rúa no paraba de mostrarse en público con altos mandos de las Fuerzas Armadas y, para ir en consonancia con ese nuevo perfil pro-militar, detuvo avances judiciales contra militares juzgados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura y negó pedidos de extradición para que algunos de esos militares puedan ser juzgados en otros países. Mientras tanto, el peronismo aprovechó el poder que le había dado ser el partido más votado en las elecciones legislativas y decidió mover sus fichas. Apuntó a quedarse con las presidencias de las cámaras de diputados y de senadores, aunque algunos dirigentes como Menem, de la Sota o Duhalde no estaban de acuerdo. Decían que generaba desestabilización, pero lo cierto es que querían sostener a De la Rúa porque estaban pensando en 2003, tenían aspiraciones presidenciales. Pero otros gobernadores, los del llamado Frente Federal, estaban decididos y terminaron ganando la puja. Lograron nombrar presidente del Senado al misionero Ramón Puerta, un poderoso empresario yerbatero que había sido gobernador de Misiones durante casi toda la década de 1990 y que ahora sería una especie de virtual vicepresidente y estaría a cargo del poder ejecutivo en ausencia de la Rúa. Duhalde, vieron que les dije que no estaba de acuerdo. Dijo, bueno, ya que insisten, ya que me convencen, vamos a darle. Lo convencieron fácil a Duhalde, vio que era una oportunidad para hacer su jugada, había sido el candidato más votado en las elecciones legislativas, así que colocó a un hombre suyo en la presidencia de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño. La cuestión es que con Puerta y con Camaño quedaba completa la línea de sucesión presidencial ante una situación que era cada vez más probable. Era muy difícil que De la Rúa llegara a 2003 y el peronismo se preparaba para volver a gobernar. En ese contexto se realizó la 7ª conferencia industrial organizada por la OIA en Parque Norte los días 21 y 22 de noviembre. Fíjense las fechas, faltaba un mes para los estallidos sociales. Fue una de las últimas oportunidades para lograr ese tan pedido gobierno de unidad. A esa conferencia asistió casi toda la plana mayor de la política nacional. Duhalde, Alfonsín, Ibarra, Reutemann, Rucauf, jerarquías de la iglesia, empresarios, representantes de la banca estatal y de los bancos de capital local. Y el acuerdo tenía 4 puntos básicos: lograr una corrección cambiaria, reformular el pago de la deuda pública, mejorar la distribución del ingreso como condición para recuperar el mercado interno y reformular los contratos con las empresas privatizadas. En otras palabras, un cambio de rumbo económico.
El mismísimo de la Rúa fue el encargado de cerrar el encuentro, pero solo se comprometió a estudiar las propuestas. Ni siquiera en ese momento fue capaz de realizar un acuerdo con las otras fuerzas. Seguía enfrascado en el rumbo fiscal y había ido por más, porque anunció el canje voluntario de deuda, otra reestructuración de la deuda. Pero esta vez los bancos eran inflexibles a perder sus privilegios, porque iban a canjear títulos públicos que rendían en tasas cercanas al 24% por otros de tasas del 7%. Y para colmo, entre octubre y noviembre se generó una mega corrida bancaria. En noviembre se fugaron 5.500 millones de dólares, de los cuales 2.500 se fugaron el viernes 30 de noviembre. A lo largo de todo ese mes, en distintas casas de cambio de todo el país ya se realizaban operaciones de compra-venta de divisas y de cuasimonedas, aplicando descuentos y comisiones. Con lo cual, evidentemente, el 1 a 1 en lo cotidiano ya no corría más. Ante el vaciamiento del sistema local, el gobierno implementó su medida más dramática: la intervención del sistema bancario con el famoso corralito, una restricción al retiro en efectivo de los depósitos de los bancos. Solo se podrían retirar un máximo de 250 pesos o 250 dólares por semana, y por ley los bancos retendrían el grueso del dinero para asegurarse así un límite en la salida de efectivo del sistema. El corralito fue anunciado como una medida provisoria y supuestamente iba a durar 90 días, pero en el texto del decreto no figuraba ninguna fecha ni ningún plazo. Lo único que quería el gobierno era ganar tiempo. Ustedes se preguntarán, ¿tiempo para qué? A esta altura ni siquiera ellos lo sabían. Lo cierto es que el corralito tuvo consecuencias catastróficas para millones de personas. Todas las pequeñas transacciones cotidianas que se imaginen, viajar en taxi, en remis, ir al kiosco a comprar cigarrillos, un chocolate, un alfajor, quedaron limitadas, cuando no suspendidas. Pensemos que la gran mayoría de los negocios todavía no tenían servicios electrónicos para poder cobrar con débito. Ni hablar trabajadores informales, la persona que vende panchos en la estación de tren, artesanos o artesanas de las ferias. La gente necesitaba del uso diario de dinero físico, de billetes para poder sobrevivir. De billetes y de monedas, porque en ese entonces una moneda de $1 era plata. Parece un chiste lo que estoy diciendo, pero era así. Así que los primeros días de diciembre, después del corralito, las protestas se multiplicaron a lo largo de todo el país. Y ahora sí, serían imparables. Los días 11, 12 y 13 de diciembre hubo diversas protestas y manifestaciones en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata, San Martín, Quilmes, Escobar, La Matanza, Rosario, Tucumán, Río Gallegos, Neuquén, Santiago del Estero, Jujuy. Pero ya no se trataba solamente de desempleados. En barrios porteños como Flores, Belgrano, Núñez eran comerciantes. En Tucumán eran taxistas, jubilados, empleados de sanidad. En Neuquén, empleados estatales. Y en distintas ciudades de Río Negro como Villa Regina, Ingeniero Huergo, Cipolletti, Río Colorado, Bariloche, eran trabajadores frutihorticultores. Y además en muchas ciudades como La Plata, Rosario, Bariloche, Posadas o Mendoza ya empezaban a ser cada vez más fuertes las manifestaciones contra los bancos. Y precisamente la provincia de Mendoza va a ser el escenario de los primeros saqueos. Veamos una cronología de cómo se generaron. El jueves 13 en Guaymallén se produjo el primer saqueo registrado. Al día siguiente, el viernes 14, se repitieron los saqueos, pero además de Guaymallén se sumaron Godoy Cruz y Las Heras. El sábado 15 hubo saqueos por tercer día consecutivo en Guaymallén y además se registraron en otra provincia, Entre Ríos, más específicamente en la ciudad de Concordia. Al día siguiente, domingo 16, otra vez en Guaymallén y Godoy Cruz, Mendoza, y en Concordia, Entre Ríos, pero esta vez se sumó la ciudad de Rosario. Eso llevó a que las autoridades aumentaran los efectivos para reprimir, lo cual evitó que el lunes 17 se realizaran saqueos en esas ciudades, pero al día siguiente ya no lo pudieron evitar y se propagaron por otras partes del país. El martes 18 hubo saqueos en Salta, Neuquén y el primero registrado en Buenos Aires, la Villa 9 de Julio, en el partido de San Martín, además de San Miguel y San Isidro. Y finalmente, el miércoles 19, los saqueos y las manifestaciones escalarían a niveles inimaginables. Ese día hubo saqueos e intentos de saqueos en las ciudades entrerrianas de Concordia, Concepción del Uruguay y Paraná, en la ciudad de San Juan, en Godoy Cruz, Mendoza, en Santiago del Estero. Ya en 14 de las 23 provincias se habían registrado saqueos, además de la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Pero el epicentro de ese 19 de diciembre sería el conurbano bonaerense, por una cuestión poblacional y de cercanía entre los distintos municipios, lo que permitía que esos saqueos y que esas manifestaciones se vayan expandiendo y articulando muy fácilmente. Hubo saqueos en Lanús, La Tablada, José León Suárez, Moreno, Lomas de Zamora, José Ingenieros, Bulogne, La Plata. Hasta ese momento, las distintas jornadas de saqueos habían dejado 18 muertos a manos de la policía o de los dueños de comercios y cientos de heridos. Mientras, millones de argentinos y argentinas miraban sin poder creer las imágenes de los saqueos y de la represión por todos los canales de televisión, lo cual sin dudas aumentaba la tensión y la bronca, porque mostraban la peor cara de la crisis del neoliberalismo, la de millones de personas desesperadas por el hambre. De la Rúa pretendía que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la represión, pero no estaban en condiciones legales para hacerlo y una nueva ley de seguridad interior tendría que ser aprobada por el Congreso. Había una forma de hacerlo: el estado de sitio. Se podría nombrar un comandante operacional de las Fuerzas Armadas y subordinar a ese comandante todas las fuerzas de seguridad. Y además, de la Rúa pasaría a controlar todas las policías provinciales. Así que no lo dudó demasiado y firmó el decreto 1678 declarando el estado de sitio en todo el territorio nacional. Apenas terminó el anuncio del presidente, a los pocos minutos empezaron a sentirse las primeras reacciones de protesta contra esa nueva medida. Y a pesar de que regía el estado de sitio, miles de personas empezaron a tomar las calles. Evidentemente, De la Rúa ya no tenía ningún tipo de autoridad. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano se manifestaron en distintas esquinas emblemáticas o en las plazas de distintas localidades como San Justo, pero sobre todo en el Congreso, en la Plaza de Mayo, en la Quinta Presidencial de Olivos y en la casa de Domingo Cavallo. En Rosario, miles de personas se congregaron frente al Monumento a la Bandera, en Mar del Plata, en la Rambla y en la Municipalidad, también en Bahía Blanca, en Tucumán, Mendoza. Miles de personas de distintas clases sociales, con banderas argentinas, pidiendo ya no solamente el fin del modelo y la renuncia de la Rúa y de Cavallo, sino que ahora el pedido era mucho más amplio: que se vayan todos. Apenas pasada la medianoche se conoció la renuncia de Cavallo. Se pensó que de esa forma se iban a calmar las aguas, que las protestas frenarían y que incluso se podría salvar al gobierno formando ese tan ansiado gobierno de unidad nacional. Pero no se calmaron nada, sino que recrudecieron. Y acá hago mías las palabras de una dirigente política muy importante. Se trató de una verdadera revocatoria popular del mandato. De la Rúa tenía que renunciar, pero el presidente redobló la apuesta y durante la madrugada del 20 la represión cobró una violencia pocas veces vista. Tanto que a la mañana siguiente debieron reponerse los insumos represivos porque la policía había usado todo su arsenal y aún así nunca había logrado despejar del todo la Plaza de Mayo. En un intento desesperado por querer tapar la realidad, como si a esa altura de la realidad se pudiera tapar, el gobierno ordenó cerrar los canales de televisión y le dio la orden al Confer de prohibir cualquier difusión de imágenes de los saqueos o de la represión porque eso supuestamente generaba más violencia, a lo cual el director del organismo se opuso tajantemente y terminó presentando su renuncia. Al mediodía continuó la represión con más violencia y quizás el hecho más recordado fue cuando las madres de Plaza de Mayo se disponían a realizar su ronda de los jueves y policías a caballo se abalanzaron sobre ellas. A las 14 horas, a las 2 de la tarde, el gobierno anunció que el presidente de la Rúa no renunciaría y eso terminó recrudeciendo aún más las protestas. Y como último manotazo de ahogado, de la Rúa llamó al peronismo, a la UCR y al Frepaso a formar un gobierno de unidad. Pero los tres se negaron, así que de la Rúa decidió redactar su renuncia. Como ante la furia de la población era muy difícil garantizar la seguridad del presidente para llegar hasta Olivos en auto, decidieron trasladarlo en helicóptero. Pero como ni siquiera podían llevarlo hasta el helipuerto, tuvieron que recogerlo directamente por la Casa de Gobierno. A las 19:56 de la Rúa se escapó de la Casa Rosada en helicóptero, mientras en la Plaza de Mayo la gente festejaba y cantaba el himno nacional. El gobierno de la Alianza había terminado y la represión del 19 y del 20 de diciembre había dejado 38 muertos en todo el país. Ramón Puerta asumió como presidente del Senado en ejercicio del Poder Ejecutivo y convocó a la Asamblea Legislativa, que eligió como nuevo presidente a Adolfo Rodríguez Saá. Ante un Congreso que lo aplaudía con exagerado entusiasmo, dio un discurso lleno de épica, de mensajes antiimperialistas, homenajeó a los caídos durante el 19 y el 20 de diciembre y declaró la suspensión de los pagos de la deuda externa, el default. Pero aún así los ánimos estaban lejos de calmarse y cualquier paso en falso sería suficiente para hacer estallar todo otra vez. Y ese paso en falso fue la designación de Carlos Grosso como asesor de gabinete.
La noche del 28 de diciembre, miles de personas coparon las calles, más que nada en la ciudad de Buenos Aires, porque Grosso había sido intendente durante el menemismo y era uno de los políticos más asociados a la corrupción. Pero lo novedoso del estallido del 28 es que los manifestantes lograron ingresar al Congreso, donde realizaron destrozos, prendieron fuego y hasta sacaron a la calle las bancas de los diputados. El reclamo seguía siendo el mismo, que se vayan todos. También intentaron ingresar a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos. A raíz de esto, todo el gabinete presentó su renuncia y Rodríguez Saá convocó una reunión de gobernadores en el chalet presidencial de Chapatmalal, pero solo tuvo el apoyo de 6 de los 14 gobernadores peronistas. Así que el presidente se trasladó a San Luis, desde donde anunció su renuncia. Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados, quedó a cargo del Poder Ejecutivo y llamó a la Asamblea Legislativa, que el 2 de enero nombró presidente a Eduardo Duhalde. Duhalde derogó oficialmente la convertibilidad con una devaluación del 40% y la llamada pesificación asimétrica de los depósitos y deudas en dólares. Los deudores pagarían $1 por cada dólar adeudado, pero los bancos debían reconocer $1.40 por cada dólar a los ahorristas. Duhalde además decretó el congelamiento de las tarifas de servicios públicos, reintrodujo las retenciones al agro y anunció un gigantesco programa de subsidios para los desocupados. A finales de 2002 se puso fin al corralito y las cuasimonedas salieron de curso. Con el aumento del consumo, sumado a los altos precios de la soja y a la disminución de las importaciones por la devaluación, la economía pudo reactivarse. A pesar de que el peronismo seguía dividido, pudo reconstruir muy rápidamente su poder territorial, porque los subsidios y la asistencia social que se dieron durante todo 2002 fueron casi totalmente gestionadas a través de los municipios. Duhalde seguía soñando con una candidatura en 2003, pero en junio de 2002, en un corte del puente Pueyrredón, la policía reprimió sangrientamente a los manifestantes de las organizaciones piqueteras, asesinando a sangre fría a 2 de ellos, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. El gobierno, con la ayuda de los principales medios de comunicación, intentó hacerle creer a la población que los asesinatos habían sido producto del enfrentamiento entre los propios piqueteros, pero las fotos y los videos eran contundentes. Una enorme reacción de repudio puso fecha de vencimiento al gobierno de Eduardo Duhalde, quien adelantó las elecciones generales y se tuvo que autoexcluir de la posibilidad de ser candidato, pero hizo una última jugada: suspendió las internas y permitió que varios candidatos se presentaran por el PJ. Así lo hicieron los expresidentes Menem y Rodríguez Saá y el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner. Menem quedó primero con un poco más del 24% y detrás de él Kirchner con un 22%. Se suponía que iban a ir a una segunda vuelta, pero ante lo que era una derrota segura, Menem decidió retirar su candidatura. Y finalmente Kirchner se convirtió en presidente con apenas el 22% de los votos. Esta serie buscó reconstruir cómo se fueron estructurando y articulando los distintos conflictos políticos, sociales y económicos que terminaron de estallar en diciembre de 2001. Gramsci tiene una definición de crisis, y es que si la clase dominante ha perdido el consenso, entonces no es más dirigente, sino únicamente dominante, detentadora de la pura fuerza coercitiva. La crisis consiste justamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En su texto Cuadernos afirma: se trata de un proceso que tiene muchas manifestaciones y en el cual las causas y los efectos se complican y se superponen. Se puede decir que la crisis como tal no tiene una fecha de comienzo, sino solo algunas manifestaciones más clamorosas que suelen identificarse con la crisis. Yo empecé estos videos hablando de la fuerte crisis hiperinflacionaria de 1989 y 1990, que le sirvió a Carlos Menem para construir todo un andamiaje político sostenido en su plan neoliberal y la convertibilidad, y que tuvo un amplio respaldo social durante varios años, lo cual sin dudas contribuyó al afianzamiento de la democracia. Pero a partir de la segunda mitad de la década de 1990 se fue reconfigurando todo el tablero. Los cimientos de ese orden, que parecía sólido, empezaron a resquebrajarse y los conflictos sociopolíticos a ser cada vez más intensos. Emergieron nuevos actores con nuevas formas de intervención, pero el gobierno de Menem, y después con mayor intensidad del gobierno de la Alianza, fueron rompiendo los distintos contratos que ayudaron a sostener ese modelo. Los ejemplos más claros fueron el corralito y la feroz represión de diciembre, que incluyó un intento de volver a colocar a los militares en el centro de la escena. Por eso la crisis no puede explicarse solamente por lo ocurrido a fines de 2001. Es una crisis que, como bien dice Sicari, se fue construyendo en diferentes niveles y en diferentes campos que son los que vimos en estos videos. Los conflictos partidarios, la crisis de los liderazgos políticos y del sistema de representación, la instauración de la convertibilidad que ya era insostenible desde el principio, las transformaciones y los conflictos de las clases subalternas, especialmente de los grupos piqueteros. Cabe la pregunta de si los estallidos de 2001 y la caída del gobierno de la Alianza representaban
representaron el nacimiento de lo nuevo y la muerte de lo viejo, porque el proceso abierto a partir de 2003, con todos los grandes avances que sin dudas tuvo, no alcanzó para sepultar ese viejo orden. Y en 2015 Argentina vivió una restauración de las mismas ideas e incluso con las mismas figuras que llevaron a la crisis de 2001, restauración que derivó en la situación actual del país. Hoy Argentina está nuevamente en el laberinto de la deuda, con índices económicos y sociales similares. Y lo más grave de todo es que a pesar de eso, esas ideas siguen vigentes y son una alternativa electoral considerable para millones de personas.